Los derechos de propiedad son un concepto fundamental en la teoría política y económica. Se refieren al derecho legal y moral de poseer, usar y disponer de bienes y recursos. Los derechos de propiedad son esenciales para el funcionamiento de las sociedades, ya que proporcionan un marco legal que permite a las personas controlar y beneficiarse de sus posesiones, ya sean tangibles, como tierras o bienes, o intangibles, como ideas o propiedad intelectual. La visión del liberalismo clásico, en términos generales, aboga por la protección de los derechos individuales, incluidos los derechos de propiedad. En el contexto del liberalismo clásico, la propiedad privada se considera un derecho natural y esencial para la libertad individual y el desarrollo económico. Los defensores del liberalismo clásico, como John Locke y Adam Smith, argumentan que el respeto y la protección de la propiedad privada son cruciales para la prosperidad económica y el bienestar general. Desde la perspectiva del liberalismo clásico, se sostiene que cuando las personas tienen la seguridad de que sus propiedades están protegidas por el Estado y el sistema legal, están más inclinadas a invertir, trabajar y comerciar, lo que conduce al crecimiento económico. Además, se considera que la propiedad privada es un medio para preservar la libertad individual, ya que brinda a las personas la autonomía para tomar decisiones sobre sus recursos y actividades. En resumen, los derechos de propiedad son fundamentales en el liberalismo clásico, ya que se ven como un componente esencial para la libertad individual, la prosperidad económica y el funcionamiento eficiente de la sociedad. Ahora bien, hombres y mujeres libres, desarrollaremos el tema más en profundidad y abarcaremos inclusive todas las épocas históricas y las distintas tendencias, o sea, la derecha y la izquierda. Arranquemos. Hay dos conceptos que están fuertemente ligados. Ellos son la prosperidad y los derechos de propiedad. Los países que cuentan con una fuerte legislación sobre estos derechos son mucho más propensos a prosperar económicamente, ya que el dominio pleno de lo propio hace proyectar al individuo en el tiempo y saber calcular costos y beneficios. Toda persona tiende a mejorar su estilo de vida. Lógicamente lo conseguirá si hay instituciones fuertes que respeten esos derechos. A eso los economistas lo llaman resultados eficientes. Sin embargo, solamente en las últimas décadas, los economistas comenzaron a introducir este concepto en sus teorías de crecimiento y desarrollo, ya que durante el transcurso de la historia, los teóricos, curiosamente, siempre omitieron este concepto, incluso los más fuertes partidarios de las economías de mercado, del libre comercio. Esto es un dato curioso que veremos a continuación. Recién en la actualidad ya está plenamente reconocido el concepto de derecho de propiedad como condición necesaria y suficiente para el desarrollo económico, pero no tan así los países que están en vías de desarrollo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué prosperan las naciones? El liberalismo sostiene que la diferencia entre prosperidad y pobreza radica en la propiedad privada. El dato empírico e insoslayable es que cuando los derechos de propiedad están bien definidos y la gente cree en las instituciones, la nación prospera y todo el conjunto de su sociedad. El desarrollo económico de un país ya está chequeado que no depende por la presencia o ausencia de recursos naturales. Ya lo explicamos en otro podcast anterior llamado Países Pobres, Países Ricos, cuyo link, si querés visitarlo después, te lo estoy dejando debajo en la descripción de este video. Incluso hay un término llamado la maldición del petróleo. Te doy ejemplos. El ingreso real per cápita de Arabia Saudita es muy bajo, pese a que te muestren a todos los jeques en sus banqueques. Nigeria, Venezuela y Argentina son ricos en recursos naturales, pero están endeudados y sus poblaciones son pobres. Y, coincidencia, están flojos de papeles en lo que respecta a instituciones eficientes donde se respete la propiedad privada.
Pasaré a contarles ahora por qué los economistas clásicos, al principio de la historia de la economía moderna, omitieron el concepto de derechos de propiedad y por qué, debido a eso, tanto se la ha cuestionado, incluso en la actualidad. Examinando la historia de los derechos de propiedad, notamos la omisión del concepto en la bibliografía económica. ¿Querés conocer el motivo? Simplemente no lo consideraban indispensable explicar. Lo tomaban como algo natural, como quien hablando de la vida tuviera que aclarar la necesidad de respirar. ¿Se entiende? Para esos economistas, la propiedad privada estaba implícita. No era necesario comentarla, desembrollarla. Es por eso que no se escribían libros acerca de los derechos de propiedad. Se centraban más en la búsqueda del desarrollo y el crecimiento económico. Todo tenía derecho de propiedad, porque si nadie la cuestionaba, ¿para qué entonces la vamos a institucionalizar o reglamentar? Era innecesario para la época, hasta que llegó un economista que cambió todo. Hasta hoy mismo se habla de él en todos los debates. Ese hombre se llamó Carlos Marx. Don Carlos atacó fuertemente la propiedad privada y hasta exigió su abolición. Marx, de cualquier manera, estaba convencido que para lograrlo debía cambiar la naturaleza humana, un verdadero cambio de época. De hecho, pensó que lo estaba logrando. Hasta sus últimos días bregó por eso. No hablaba de derechos de propiedad, sino de derechos de tenencia, obviamente dirigidos por un Estado. Hoy son muy pocos los que creen que ese cambio de época se haya realizado, ni siquiera que esté en proceso de transformación. Nadie se ha ocupado más de la propiedad privada que Carlos Marx, pero solo lo hacía pidiendo su censura. La ideología marxista triunfó en muchas partes del mundo en la segunda mitad del siglo XX y se esparció rápidamente. Pero ya hablaremos en un rato qué decían los economistas de esa época. John Stuart Mill fue un economista contemporáneo de Marx que ha debatido fuertemente sobre el concepto planteado por Don Carlos sobre que la propiedad se posea en común. Mill decía que en una granja o fábrica socialista, la gente trabajaría bajo la mirada no de un único jefe, sino de la comunidad toda. Hoy ya sabemos en qué terminó ese sistema, en el Gulag. Pero en esa época, guarda que todos planteaban esas ideas como progresistas. Mill acercó entonces con esos cruces la ideología liberal al socialismo. Ahora a la distancia podemos observar que la economía liberclásica no le prestó la debida atención al tema de los derechos de propiedad y su papel en la economía. Una vez entrado el siglo XX, en 1935, Hayek editó una colección de ensayos sobre el debate del cálculo económico en el socialismo. Ya estaba en marcha la batalla cultural. En un capítulo de su libro, Camino de Servidumbre, Hayek argumentó a favor de la propiedad privada y escribió lo siguiente: el sistema de propiedad privada es la garantía más importante de libertad, no solo para los propietarios, sino en el mismo grado para quienes no lo son. Sucede solo porque el control de los medios de producción está dividido entre muchas personas que actúan en forma independiente y que nadie tiene poder total sobre nosotros, que, como individuos, podemos decidir lo que hacemos. Si todos los medios de producción estuvieran en una única mano, ya sea nominalmente la de la sociedad en general o la de un dictador, quien sea que ejerza este control tendría completo poder sobre nosotros. Von Mises analizó el proceso mediante el cual los individuos terminan necesitando establecer derechos de propiedad sobre los recursos naturales, y lo hizo con una notable comparación con Estados Unidos y Europa Occidental. Mientras en la historia en Estados Unidos la tierra era abundante, los colonos talaban árboles sin preocuparse por reponerlos. Incluso cazaban y pescaban hasta que se agotaran las existencias. Y cuando se acababa todo eso, simplemente migraban.
Pero cuando el país se empezó a poblar más y se acababan esos recursos, consideraban antieconómicos esas prácticas que les había contado y empezaron a establecer derechos de propiedad para el cuidado de la tierra. Eso ya sucedía en Europa occidental y central. ¿Por qué? Los siglos de diferencias que le llevaban, los bosques eran propiedad privada y los dueños se vieron obligados a conservarlos en aras de sus propios intereses. En definitiva, vamos viendo cómo en muchos países y regiones en donde se respetaban los derechos de propiedad, su prosperidad alcanzaba ritmos más veloces que los países en donde todavía ignoraban o no respetaban dichos derechos. Los economistas de esas épocas dedicaban sus energías a escribir sobre desarrollo económico, formación de capital e innovación tecnológica. Un capítulo aparte merece el tema de la corrupción relacionado a los derechos de propiedad. Hay algunos economistas que sostienen que la corrupción puede ser preferible al cumplimiento honesto de leyes malas. Por ejemplo, les resulta más barato pagar sobornos que pagar impuestos, generalmente por leyes que dificultan el libre comercio, que dificultan ciertas actividades mediante regulaciones o directamente prohibiciones, alterando el sentido de los derechos de propiedad. Surge ahí la economía informal y todo se convierte en clandestino, obviamente para el Estado. Pero el efecto global de una mayor corrupción puede ser ambiguo. Paso a explicarte. Dejando de lado el aspecto moral de vivir o trabajar bajo la clandestinidad, no todos piensan que la economía informal es beneficiosa para poder desarrollarse. Uno se adapta a sistemas de derechos de propiedad mal definidos, a la inseguridad de los contratos realizados entre partes, frente a un Estado con altas tasas tributarias y normas opresivas. Además, trabajar en la informalidad no está libre de costos. Los negocios que están fuera de la ley salen caros, ya que hay que realizar una tarea especial para ocultar las operaciones comerciales, o contratar seguros especiales para garantizar tu propiedad. Llámese mafias, por ejemplo. Además, se termina trabajando dentro de un núcleo chico y resulta difícil encontrar nueva clientela en ese circuito y mucho más atraer inversores extranjeros. Anda a pedir al banco un crédito especial para tu empresa cuando tu facturación oficial es tan pequeña que apenas alcanza para pagar tus gastos personales. Y ni te hablo de las coimas, no solo de las oficiales, sino las disfrazadas como muestras gratis o donaciones para silenciar a los que necesitas silenciar. Decime qué empresa, por ejemplo, puede anunciar sus productos abiertamente si su economía es oculta. Últimamente, se llega a la conclusión que muchos empresarios operan legalmente. Vale la pena pagar impuestos para evitar los costos extras que te origina la actividad informal. Pero claro, hay que tener espalda para ello y solamente unos pocos llegan a lograrlo. Y de ahí a formarse mercados concentrados es un corto camino. Los pobres no eligen trabajar en la clandestinidad, no tienen otro remedio, debido a las altas tasas de su país y también a las leyes malas. Y en este último punto me quiero enfocar. Derogar las leyes malas es fundamental para poder abrir la economía y para que todos podamos participar legalmente en la economía. Esas leyes malas, generalmente, son impuestos arbitrarios, altos e injustificados y restricciones a los derechos de propiedad. Participar en política es la solución. Interesarse, conocer propuestas, partidos y saber elegir tus gobernantes a la hora de hacerlo. La visión de la izquierda política sobre los derechos de propiedad es diversa y puede variar en diferentes contextos y corrientes de pensamiento dentro de la izquierda misma. Estamos hablando desde los moderados hasta la extrema izquierda. Sin embargo, hay ciertos principios y valores comunes que a menudo caracterizan la perspectiva de la izquierda en términos generales.
Uno es que quieren priorizar la justicia social y la igualdad. Buscan abordar las desigualdades económicas, sociales y políticas y abogan por políticas que reduzcan la brecha entre los grupos socioeconómicos. Otro es que suelen abogar por la igualdad de oportunidades para todos los individuos, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza u otras características. Esto implica la creación de políticas que permitan a las personas superar las barreras estructurales y tener acceso a recursos y oportunidades. La izquierda, históricamente, ha respaldado los derechos laborales y la protección de los trabajadores. Esto incluye la defensa de salarios justos, condiciones laborales seguras, el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva. La izquierda tiende a ver un papel activo del Estado en la regulación de la economía y la provisión de servicios públicos esenciales, como educación, salud y vivienda. Esto se hace con el objetivo de garantizar un nivel básico de bienestar para todos los ciudadanos. También a menudo aboga por la celebración y la inclusión de diversas identidades culturales, étnicas, de género y sexuales. Busca políticas que promuevan la diversidad y la igualdad de derechos para todas las comunidades. Como ven, casi todas estas cuestiones no ponen en duda el derecho a la vida y a la libertad, pero sí cuestionan abiertamente los derechos de propiedad, debido a una necesaria participación del Estado en la vida de la gente. Volviendo a los derechos de propiedad, el Papa Francisco, a través de un video mensaje a la 109ª Conferencia Internacional del Trabajo, afirmó que la propiedad privada es un derecho secundario, que depende del derecho primario, que es la destinación universal de los bienes. Continuó diciendo que existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, al derecho de todos a su uso. Pongo esta reflexión de Francisco dentro de este capítulo sobre la visión de la izquierda porque no tienen en cuenta que sin incentivos la cosa no arranca. Si no existiera la chispa, el motor no arrancaría. Si le sacamos la zanahoria al burro, el burro dejaría de caminar. Los términos utilidad, incentivos y ambición son mala palabra para la izquierda. Y por más buena intención que tenga el Papa queriendo eliminar la pobreza de este mundo, si no dejamos que la gente disfrute del resultado de su esfuerzo, va a ser difícil que gaste energías en hacerlo. Y de esta manera, en vez de intentar erradicarla, terminás acrecentando la pobreza. Pareciera que para Francisco, crear riqueza fuera pecado. Y para la extrema izquierda que quiere eliminar el concepto de propiedad privada por el de tenencia de propiedad, termina en una contradicción incluso bastante absurda. Si nadie fuera dueño de su propiedad y todos la usaríamos transitoriamente en forma de tenencia, habría una lista de propiedades con una lista de tenedores. Y alguien tendría que hacerse cargo de esa administración, un regente, y dejar todo en manos de él, por ejemplo, el Estado. Y entonces les pregunto, ¿dejar todo en manos de una sola institución con un burócrata de turno gobernando? ¿No es lo mismo que decir que el Estado tenga todos los derechos de propiedad de una nación, despojando a los ciudadanos de sus propiedades y con el riesgo de generar una tiranía? ¿Acaso entonces, para qué sirve una Constitución? Para defendernos del Estado, para frenarlo de posibles atropellos que puedan ocasionar sobre sus ciudadanos, y en las Constituciones es donde más se habla sobre los derechos de propiedad. Voy a dar a conocer distintos casos en donde países o regiones muy similares tienen una diferencia de crecimiento tan importante y debido a cuestionar los derechos de propiedad. El primer caso que les voy a contar es el de Corea, en donde una vez dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, uno fuertemente con un régimen comunista y de tiranía, y otro con una democracia y un fuerte respeto a las libertades individuales y derechos de propiedad, el ingreso de los habitantes de Corea del Sur
hoy es 17 veces el de los habitantes de Corea del Norte. Haciendo un poco de historia, en la década del 30, Finlandia y Estonia disfrutaban de un estándar de vida similar. Es más, son países limítrofes. Incluso Estonia, pese a estar en la región báltica, siempre se consideró un país nórdico. Bueno, luego de 50 años de régimen comunista en Estonia, los finlandeses llegaron a ganar entre 2,5 y 7 veces más. En 1949 se divide Alemania en dos, occidental y oriental. Ambas regiones con los mismos recursos: educación, cultura, población, lengua, religión, historia y geografía. Bueno, ya conociste la diferencia que surgió entre estos dos nuevos países. ¿Y a qué te pensás que se debió las tremendas diferencias en ingreso? ¿Y China? Mejor ejemplo de lo importante que son los derechos de propiedad no se consigue. Cuando muere Mao en 1976 y asume Deng Xiaoping, este último inicia una suerte de reformas estructurales que se termina llamando Milagro Chino. La anécdota cuenta que fue a visitar a un granjero y le preguntó cómo era el sistema. El granjero le dijo: el primer cerdo es para mí y el resto es para el Estado. ¿Cuántos cerdos crías?, le preguntó Deng. Uno, le dijo el granjero. Entonces Xiaoping le dijo: a partir de ahora será al revés. El primer cerdo es para el Estado y el resto es para vos. Y adivina entonces cuántos cerdos empezó a criar el granjero. Bueno, yendo a la actualidad, un informe de octubre de 2023 llamado Índice Internacional de Derechos de Propiedad ubica a los siguientes países en el podio. Los primeros 10 son Finlandia, Singapur, Países Bajos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Alemania y Australia. Todas economías de mercado. En América del Norte tenemos a Estados Unidos en el puesto 14, Canadá en el puesto 16 y México en el puesto 77. Luego, Uruguay en el lugar 29, Chile en el 38 y Costa Rica en el puesto 40. Cuando te cuente cómo están los países totalitarios y con una gran influencia de la izquierda en su estatismo, te vas a dar cuenta solo. Nicaragua está en el puesto 110, Bolivia en el 118 y último en el ranking, Venezuela en el 125. Ah, y me olvidaba, Cuba ni siquiera es considerado. La protección más importante que la ley brinda al individuo es la de su propiedad. Esa propiedad otorga a los individuos un dominio protegido contra el Estado. Por el contrario, el totalitarismo tiene sus raíces en sistemas patrimoniales, en los cuales la soberanía y la propiedad están vinculadas. No es un accidente que el totalitarismo haya alcanzado su consumación en la Unión Soviética, porque durante gran parte de la historia rusa no hubo distinción entre soberanía y propiedad. El desarrollo económico histórico solo puede explicarse por la propiedad privada, el Estado de Derecho y otras instituciones claves. Los economistas clásicos lo comprendieron, pero no hicieron hincapié en aquello que consideraban obvio. A medida que la economía maduraba como disciplina en el siglo XIX, las ideas fundamentales de los derechos de propiedad empezaron a formarse. En el siglo XX, los economistas llegaron a enamorarse de la macroeconomía y se volvieron expertos en microeconomía e instituciones. Pero el auge de la trilogía nación-estado, omnipotencia en el siglo XX, acompañado por la decadencia de las ideas liberales clásicas, hizo que los economistas perdieran de vista los fundamentos del desarrollo. Se llegaron a aceptar disparates como que el PBI soviético crecía más rápido que en las economías de mercado, pero después no pudieron explicar la caída de la Unión Soviética, el derribamiento del muro de Berlín por los ciudadanos comunes y el esplendor chino creciendo a tasas chinas una vez caído el régimen de Mao.
Los economistas empezaron a comprender que el intercambiar productos es simplemente intercambiar derechos de propiedad. Lo cierto es que para la mayoría de los economistas, los derechos de propiedad eran solo un dato, algo que se asume, sin darse cuenta que tenía que considerárselo como un requisito para poder seguir adelante y elaborar después las teorías del análisis económico. Los derechos de propiedad deben considerarse como un instrumento de la sociedad para poder desarrollarse como comunidad más allá del desarrollo y crecimiento económico. El mejor ejemplo es el de Robinson Crusoe, solo en una isla. ¿Qué sentido tiene para él los derechos de propiedad? Pero para una comunidad es una condición necesaria para el correcto desenvolvimiento de la misma. En definitiva, y para cerrar este informe, las naciones que protegen la propiedad privada y viven en un estado de derecho son prósperas, reducen la pobreza y mejoran las condiciones de vida de sus habitantes. Mientras que las naciones que cancelan la propiedad privada quedan sumidas en la pobreza, el estancamiento económico y bajo el yugo de gobiernos tiránicos. ¿Qué te pareció este podcast? Si fue de tu agrado, podés darle like, compartirlo con tus amigos, dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Gracias por llegar hasta el final de este informe. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.